Texto muy conocido, Lucas 10:30, dice así la palabra. Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y dar golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellos, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Pero noten, la palabra está en la frase que vamos a decir ahora. Dice en el versículo 28: entonces Jesús les dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y todo viene acerca de un mandamiento que el Señor le da. Una es amar al Señor sobre todas las cosas, y el otro es amar al prójimo como a ti mismo, le dice. Y aquel fariseo quiere justificar lo que iba a responder y dice: ¿quién es mi prójimo? Quizás no le demos importancia a esta pregunta y lo demos por cajón, pero yo quiero decir algo con humildad y con cariño. Cuando los judíos preguntan algo, es porque estaban buscando una respuesta no solamente de conducta, sino de teología. ¿Qué quiero decir con esto? Que el saber quién era el prójimo era muy importante para poder hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos hiciéramos esta pregunta: ¿quién es el prójimo? Reflexiona un momento, no me conteste. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el prójimo? Pues ya con la palabra lo hemos dicho prácticamente. El prójimo es el próximo. Y déjenme unos minutos. Noten cómo cuando el Señor tiene que responderle, le responde con una parábola. Y aunque es cierto que los teólogos han puesto la parábola del buen samaritano, aquí no quiere hacerle hincapié en que el samaritano era bueno. Es de las pocas veces, y perdonadme los ministerios este atrevimiento, es de las pocas veces que los teólogos se han equivocado a la hora de ponerle un título. Y lo digo con contundencia y voy a explicar el porqué. Porque realmente aquí no le da hincapié al buen samaritano, sino a que el samaritano ayudó. Vuelvo a repetir esta frase. Lo importante aquí no es que el samaritano fuese bueno, es que el samaritano ayudó. Porque la pregunta que le hizo aquel fariseo es: ¿quién es mi prójimo? Nosotros debemos ver a través de esta enseñanza que el prójimo es aquel que necesita nuestra ayuda y el Señor nos lo pone delante de nosotros. El prójimo es aquel que tiene necesidad de algo y el Señor permite que nosotros tengamos conocimiento para poder ayudarle. Por tanto, aquí no hay que hacer hincapié en que el samaritano fuese bueno y que los demás fuesen malos, sino que el samaritano supo comportarse como el prójimo que sabe que tiene que ayudar al que lo necesita. Y si alguien ha entendido esta doctrina, porque esto es el fondo del Evangelio, el sentimiento del Evangelio, es la Iglesia del Señor. Yo hago una pregunta: ¿qué dice el apóstol Santiago que es el verdadero Evangelio? Y aquí sí, si lo sabe, responde. ¿Alguien me puede decir qué dice el apóstol Santiago que es el verdadero Evangelio?
Si lo sabes, dilo fuerte, porque el único que puede hablar suave hoy soy yo, ¿vale? Pero si puedes decirlo fuerte, ¿cuál es el verdadero evangelio según Santiago? Cuidar a la viuda, a los huérfanos. Ayudar, dilo Pepe fuerte. Ayudar a la vecina. A la viuda, a los huérfanos y mantenerse sin mancha del mundo. Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué pone de ejemplo el apóstol Santiago a la viuda y al huérfano? Porque eran los más necesitados que había en la sociedad en aquel tiempo. Nuestra pregunta es, ¿quiénes son los más necesitados en nuestro tiempo? ¿Saben que durante un tiempo la iglesia de la línea, con su pastor, tuvo visión de ver que había gente con muchos problemas, enganchados, lo digo con respeto, a las drogas y a otros vicios? Y la iglesia, conmovida por el Espíritu Santo, supo buscar ese lugar y darse cuenta que el prójimo eran todos aquellos que, enganchados por vicios, necesitaban la ayuda de la iglesia. Y ahora yo hago una pregunta: ¿quién es el prójimo de nuestro tiempo? Por eso tiene mucha profundidad teológica esta pregunta. ¿Quién es nuestro prójimo? Y la pregunta que tendríamos que hacer es: ¿quién de la ciudad de la línea tiene mayor necesidad que se les predique el evangelio? Y esa es una parte donde nosotros podemos buscar la obra que el Señor está buscando en el amor al prójimo. Pero también hay una parte importantísima, por eso decía que no es solamente el buen samaritano, sino el samaritano. Otra parte importante es la escala de valores, porque aquí va una importante. Yo tengo que saber ayudar al prójimo en una escala de valores. Cuando nosotros hablamos de la palabra prójimo, estamos hablando de proximidad. Y esta parte es importante. Cuando el Señor envía la comisión a los apóstoles y le dice: y seréis revestidos con el poder del Espíritu Santo, y le dice: y me seréis testigos, ¿alguien lo puede decir? Así me ayudáis y hablo menos. ¿Y me seréis testigos? En todo el mundo, todo Jerusalén y en toda Judea. Fuerte, por favor. Los confines de la tierra. Si no lo digo yo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta los confines de la tierra. Se dan cuenta, pero ¿cómo comienza? En Jerusalén. Porque yo no puedo ser un hombre cristiano si no entiendo que amar al prójimo empieza amando a los de mi casa. Primero Jerusalén, que es mi tierra, es mi ciudad, es mi pueblo. Después me voy a Judea, que es la provincia. Después me voy a los de al lado, que los de al lado se dan cuenta que los vecinos son mis enemigos, pero son los que están a mi lado. Y aunque sean mis enemigos, como cristiano tengo que ayudar al que tengo cerca de mí. Y después dice ya, hasta lo último de la tierra. Qué importante es entender esto, que para ser un buen cristiano debemos tener una escala de valores en entender quién es el prójimo. Por eso, un padre que no sepa ser padre cristiano en su casa no tiene autoridad. Incluso los que tenemos la responsabilidad de cuidar a la iglesia, hay un requisito que se nos pide, y es gobernar nuestra casa. No podemos ser obispos, o no debemos ser obispos, no debemos ser pastores, ministerios, si no nos preocupamos de nuestra casa. De hecho, hay un versículo también tremendo que dice: el que no provee para su casa es peor que un incrédulo que ha negado la fe. El apóstol Pablo tiene que traer también un orden en la iglesia, y es porque
estaban dejando que las viudas de aquel tiempo se ocuparan la iglesia. La iglesia estaba haciendo una labor social preciosa y cogían y dejaban todas las viudas ya que la iglesia las cuidase. Pongo un ejemplo. Es como si nosotros tenemos ahora a nuestros ancianos y como la iglesia tiene un asilo, y un asilo que funciona de escándalo, que ojalá, y lanzo esta, yo tengo un sueño, y es que la iglesia tengamos un asilo propio, un sueño personal. Pónganlo en oración. Los hermanos ministerios lo saben. Pero imagínense que nosotros tenemos un asilo y funciona de escándalo. Tanto que deciden los miembros de la iglesia, decir, bueno, pues nuestros viejos los vamos a dejar que en el asilo de la iglesia están muy bien. Y sobrecargan a la iglesia. Llegaría un momento que tendríamos que buscar un orden, y esto es lo que le pasó a la iglesia. Como funcionaba tanto el cuidado de las viudas, se preocuparon. Y dice el apóstol Pablo, no, esto no es así. Cuidar a la viuda que realmente sea viuda. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Que acaso cuando el marido moría no era viuda? Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo y enseñaba por ética cristiana, que la verdadera viuda es la que no tuviese hijos y la que no tuviese nietos. Por eso dice, la que tenga hijos cristianos o nietos cristianos, que lo cuiden ellos, que no le den esa carga a la iglesia. Porque quería enseñar y tenía que enseñar que la proximidad de la persona que yo tengo a mi lado es la primera que yo tengo que ayudar. Yo no puedo ayudar a los enfermos de otras ciudades si primeramente no cuido a los enfermos de mi casa. Yo no puedo predicar la palabra con autoridad si primero no estoy dispuesto a predicarla en mi casa. Otra cosa es que no nos quieran hacer caso. Nos sacudimos los polvos de los pies, como dice la palabra. Pero qué importante es que nosotros tengamos carga por defender primeramente lo nuestro. Yo no sé si se han dado cuenta en un detalle cuando oramos los domingos y siempre digo, vamos a interceder primero por la iglesia, después por la familia, después por la ciudad de la alegría. Porque es el orden espiritual al cual nosotros debemos interceder. Por los primeros que tenemos que interceder, por los hermanos de la fe. Después por nuestra familia en la carne, después por esta ciudad donde el Señor nos ha puesto. Y ya después si tenemos que orar por lo último de la tierra, también lo haremos. Pero esta es la carga que ponía el Señor en mi corazón. Y no sé por qué estoy predicando esto, pero sí sé que el Espíritu Santo impulsa a que se predique esta palabra. Hoy más que nunca necesitamos tener claros dos conceptos a la hora de defender el amor al prójimo. Primero, tenemos que ver quién es más próximo a nosotros. Segundo, quién es aquel necesitado que Dios pone delante de nosotros. Cuando Dios ponga una necesidad delante de ti, ponga una persona con necesidad delante de ti, seamos espirituales para poder y saber ayudarla. No era el momento de juzgar. Noten que lo que había hecho aquel hombre era un pecado. Moralmente o bíblicamente era pecado. Dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén. Y esta expresión nos está revelando que este hombre lo estaba haciendo mal, porque después de una fiesta como la fiesta de la Pascua, se tenían que quedar unos días allí para consagrarse. Por tanto, cuando él desciende a Jericó, que a mí me llama la atención porque topográficamente Jericó está arriba y no abajo. Si ustedes miran la topografía del terreno, es arriba abajo, entonces entendemos que estaba hablando de un concepto espiritual, porque estaba prohibido ir a tierras paganas durante un tiempo. Aunque lo había hecho mal, no era tiempo de juzgar, era tiempo de cubrir la necesidad. Por eso y te dejo con esta carga, también déjame decirte esta tarde, hoy Dios está buscando un pueblo que sepa amar al prójimo. Primero entendiendo las escalas de valores, cuidando primeramente de nuestro campito de lentejas. Una vez lo tengamos cuidado, ya que el Señor nos haga extender lo que tengamos que entender y cumplamos el llamado, pero también
que cubramos la necesidad de aquello que el Señor pone delante de nosotros. Esta es la palabra, no puedo más, hasta aquí, pero esta es la palabra que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Es tiempo más que nunca de tener los valores de saber amar al prójimo. Si quiero darle ese aplauso al Señor, el conocimiento de la misericordia.